¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por el odio del público? Esta fue la vida real de Juan Chavarría, mejor conocido como el Gran Marcus, un hombre que decidió que ser el héroe no era suficiente y prefirió convertirse en un mexicano que despreciaba sus raíces para encender la furia de las arenas. Pero ese odio tuvo un precio real, desde amenazas con armas de fuego hasta terminar en una plancha de hospital tras ser apuñalado por la espalda entre la multitud. En este video desenterramos la historia del gigante blanco de la laguna, el hombre que convirtió la xenofobia en un espectáculo mortal. Bienvenidos a Más que Mucha Lucha, esto es... Para entender al Gran Marcus, debemos retroceder el reloj a mediados de la década de los 60. En aquel entonces, el Pancracio Nacional vivía una era de misticismo y respeto casi religioso, pero en el horizonte comenzaba a dibujarse una figura alba que desafiaría toda lógica de caballerosidad. Esta figura no era otra que la de Juan Chavarría. Al principio Marcus era visto como el futuro de los pesos completos, un atleta destinado a la gloria técnica, pero el destino del gigante blanco estaba lejos de los aplausos fáciles. Pronto ese noble representante descubriría que su verdadera vocación no era ser el héroe de la película, sino convertirse en el antagonista más temido, aquel capaz de transformar un evento deportivo en un agravio personal para el público. Había nacido una leyenda y con ella una era de violencia y confrontación que llevaría la seguridad de los recintos al límite. Marcus comprendió rápidamente que en el ecosistema del cuadrilátero el aplauso es efímero, pero el odio es eterno. Se presentó ante su propio pueblo como un mexicano renegado de sus orígenes, una figura que despreciaba su propia tierra para elevar banderas extranjeras, sabiendo perfectamente que esto pondría su vida en un peligro constante, mientras otros rudos de la época como Wolf Rubinsky, Cavernario Galindo o el mismísimo Gori Guerrero buscaban el abucheo a través de piquetes a los ojos o golpes prohibidos. El gigante blanco decidió atacar algo mucho más profundo y sensible: la identidad y el orgullo nacional del pueblo mexicano. Los gritos de ¡arriba el dólar! Y el más infame de todos, ¡mexicanos leprosos!, se convirtieron en su sello de identidad y en la chispa que encendía incendios incontrolables en las gradas. Este nivel de provocación era una apuesta suicida. Si bien es cierto que en el pasado otras figuras ya habían perfeccionado el arte de enfurecer a la multitud, Marcus llevó el agravio a un terreno personal y sociológico que casi le cuesta la vida en más de una ocasión. El público no veía en él a un deportista haciendo un papel, veían a un traidor a la patria. Esta atmósfera de odio real era alimentada por su propia naturaleza explosiva, pero también por una industria que entendía que el odio vendía boletos. Los promotores, lejos de frenarlo, le exigían mantener esa actitud. Fue el mismísimo Chavo Luterot, el visionario del negocio, quien vio en el lagunero a un noble representante de la categoría de los pesados. Luterot no solo le dio la oportunidad de brillar en los escenarios locales, sino que reconociendo su potencial internacional, decidió enviarlo en campaña hacia los Estados Unidos. Esta travesía por el norte no era un camino nuevo, ya lo había trazado décadas atrás otra figura legendaria, el médico asesino. Gran Marcus seguía sus pasos, portando una estampa similar, una presencia que imponía respeto con solo aparecer en la pasarela. Para un hombre de su estatura y temperamento,
el mercado estadounidense, especialmente en las zonas con alta densidad de inmigrantes, representaba una mina de oro cimentada en el conflicto identitario. Sus desplantes y su retórica ofensiva encontraron un eco particularmente violento en ciudades como Houston, Texas y Los Ángeles, California. En estos territorios, donde la comunidad latina acudía a las arenas buscando un pedazo de su tierra y un héroe a quien admirar, se topaban en su lugar con una muralla de color albo que los despreciaba en su propia cara. En la ciudad de Los Ángeles, en un acto de desprecio absoluto y violencia injustificada, Marcus tomó una cerveza y la arrojó con fuerza contra un aficionado. Este gesto, que en algunas arenas mexicanas de la época podría haber quedado en una bronca de vestidor, en California escaló rápidamente a los tribunales. El incidente derivó en una demanda legal que le costó una multa de varios miles de dólares, una cifra exorbitante para cualquier atleta de la época. Grant Marcus tuvo que dejar de presentarse en esa plaza, perdiéndose uno de los mercados más lucrativos de la lucha libre. Este evento sería el inicio de una larga procesión por delegaciones y cárceles, no solo en Estados Unidos, sino en gran parte del territorio nacional. A pesar del golpe financiero y las restricciones legales, el enmascarado Albo se negaba a intimidarse. En su mente, y quizás en la de los promotores que seguían exigiendo ese nivel de agresividad, el gran Marcus ya no era solo un luchador, era un criminal del ring que salía librado de las peleas callejeras y las detenciones policiales solo para volver a subir al cuadrilátero y repetir la dosis de odio. Si las leyes de los Estados Unidos habían intentado frenar al gigante blanco con multas y demandas, la realidad en la frontera mexicana sería mucho más cruda y sangrienta. Reynosa, Tamaulipas, una plaza históricamente difícil para cualquier luchador, se convirtió en el escenario donde el odio que el gran Marcus sembraba con sus insultos estuvo a punto de cosechar su propia muerte. En aquel entonces, la seguridad en las arenas era rudimentaria y la cercanía entre el público y el gladiador era total. Un aficionado, fuera de sí por las ofensas recibidas, desenfundó una pistola y amenazó de muerte al polémico gladiador directamente en el recinto. En esa ocasión, el destino decidió darle una prórroga. La intervención oportuna y valiente de varios de sus compañeros de profesión logró desarmar o distraer al atacante, salvando la vida de Juan Chavarría. Sin embargo, la suerte de un hombre que vive de la afrenta no es inagotable. Poco tiempo después, la tragedia finalmente lo alcanzaría de la forma más traicionera posible, en el anonimato de una multitud enardecida. Al término de una función, mientras el gigante intentaba abrirse paso entre la gente para llegar a la seguridad de los vestidores, sintió un leve piquete en uno de sus costados. En medio de la adrenalina del combate y los gritos de la turba, Marcus no le dio importancia inmediata. No fue sino hasta que cruzó el umbral del vestidor y la puerta se cerró tras él, que la realidad se manifestó con toda su crudeza. Al comenzar a despojarse de su equipo, notó que el blanco inmaculado de su traje se tornaba de un rojo intenso. La sangre comenzaba a escurrir profusamente sobre su cuerpo, revelando la profundidad de la herida. Lo que parecía un simple empujón en el pasillo había sido en realidad un ataque con un arma blanca. El gran Marcus pasó casi una semana internado en un hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte por las complicaciones de la herida. Otra de las anécdotas sucedió en una gira por Guatemala. En aquel país centroamericano, la atmósfera ya era eléctrica. El público, conocedor de la fama del gigante blanco,
lo esperaba con una mezcla de curiosidad y hostilidad. Sin embargo, Marcus, fiel a su naturaleza explosiva, al hacer su presentación sobre el cuadrilátero con el micrófono en mano y la arrogancia que le caracterizaba, lanzó una frase provocadora: lo que gane se los daré de jabón para que se bañen. El impacto de estas palabras fue instantáneo. Una parte considerable de la multitud, sintiéndose profundamente humillada por el insulto, rompió las barreras de seguridad y se abalanzó sobre el ring con la intención clara de lincharlo. Algunos aficionados lograron alcanzar al gladiador, propinándole golpes en medio de la marea humana que intentaba derribarlo. Sus compañeros luchadores, olvidando rivalidades de bando, tuvieron que intervenir de inmediato para formar un cordón humano. Elementos de la policía guatemalteca se sumaron a la maniobra para cubrir al enmascarado y trasladarlo a marchas forzadas hacia los vestidores. Incluso dentro del refugio de los vestidores, la seguridad no estaba garantizada. Marcus tuvo que salir del recinto custodiado por un contingente masivo de oficiales. Sin embargo, esta protección tenía un doble filo amargo y paradójico. Los policías no solo estaban allí para cuidarlo de la turba iracunda que lo esperaba afuera, sino para llevarlo detenido. El gran Marcus terminó aquella noche en la cárcel, procesado por cargos de agresión pública y verbal. Con el paso de los años, el aura de invencibilidad y el terror que provocaba el gran Marcus comenzaron a enfrentarse a un enemigo que ningún rudo puede vencer: el tiempo y el cambio de las dinámicas en la industria. Sin embargo, antes de que su capucha alba cayera por completo, el gigante protagonizaría uno de los desplantes más recordados y polémicos en la historia de la lucha libre costera. Sucedió en Acapulco, donde Marcus ya se encontraba programado en plena función para un duelo de apuestas contra el ídolo local Lizmark. El público había pagado por ver el duelo definitivo por las incógnitas, pero en un acto de soberbia o quizás de fría estrategia, el gigante blanco declinó apostar su máscara en ese preciso momento. Esta negativa, con la arena llena y el evento en marcha, fue considerada una afrenta imperdonable tanto para la afición como para las autoridades. Una vez más, su temperamento y sus decisiones lo llevaron a terminar la noche en una delegación ante un público profundamente ofendido por el engaño. El gran Marcus perdió finalmente su capucha alba ante el legendario Aníbal. Sin el misterio de la máscara, el impacto que generaba sobre la lona y entre la afición ya no volvió a ser el mismo. Es importante analizar el legado de Marcus en perspectiva histórica. Décadas más tarde, en los años 2000, un personaje como Pierrot Jr. adoptaría esa misma forma xenofóbica y ofensiva de meterse con el respetable. Sin embargo, existe una diferencia fundamental que marcó la carrera de Marcus. A diferencia del Bocazas de Cuernavaca, Gran Marcus no contó con la mediática y apabullante fuerza de la televisión, salvo en contadas ocasiones, es decir, su leyenda se construyó a pie, de arena en arena, basándose en el boca a boca y en el odio real que generaba en vivo, sin el filtro de las grandes producciones televisivas. Al final, ni las balas en Reynosa, ni los intentos de linchamiento en Guatemala pudieron apagar la flama del gigante blanco. Paradójicamente, el hombre que vivió entre el caos de las cárceles, las demandas y la sangre, encontró su último descanso en la paz de su hogar, rodeado de su familia y vencido únicamente por las complicaciones de la diabetes. El gran Marcus no necesitó de la televisión moderna para ser una leyenda. Le bastó con su voz, su imponente presencia y una valentía casi suicida
para enfrentar al monstruo de las 1000 cabezas cara a cara. Hoy su nombre queda grabado como el rudo que rompió todas las reglas, incluso las de su propia identidad. Si te apasiona el legado del ring y te gusta nuestro trabajo, conviértete en miembro oficial hoy mismo. Busca el botón de unirse y forma parte de la esquina técnica para desbloquear contenido exclusivo y ventajas únicas.